llamaban. Muy buenas tardes, esta es la audición radial del Partido Obreros y Campesinos del Uruguay, integrante de la Unidad Popular. La verdad que, como siempre, millones de temas, porque este mundo tan conflictivo, este mundo tan extraño, ¿verdad? Porque uno siempre piensa en la humanidad y cree que va a prevalecer el sentido común, las buenas costumbres, la hermandad, la igualdad, pero no. Manda el dinero, y cuando manda el dinero llega todo lo contrario, llega la desigualdad, llega la injusticia, y estamos apreciando esto en la región. Tristemente ahora tuvimos lo que muchos quieren disfrazar con distintos nombres, pero no es ni más ni menos que un nuevo golpe de Estado. Golpe de Estado a la potencia mayor que tenemos en la región, que es Brasil. Un Brasil que tiene recursos naturales, por supuesto, en especial petróleo. Aunque ahora hay que tener muy en cuenta todos aquellos países que tengan litio, específicamente se está hablando de un país que es muy rico en litio, que es Bolivia. Así que Evo Morales tiene una nueva preocupación para que le den un golpe de Estado a él por este nuevo elemento. El litio es un elemento químico, ¿verdad? Quienes recuerdan la famosa tabla periódica de Mendeleev lo recordarán al litio. Y el litio es un elemento utilizado en la industria, en lo que se viene ahora, en lo que viene a ser la vanguardia, lo que ya está y lo que se profundiza a nivel de las tecnologías, y en especial ahora en el transporte, que son los vehículos eléctricos. El litio se utiliza sobre todo en la parte de lo que es acumuladores, las baterías. Bueno, y se encontró que Bolivia tiene aparentemente grandes yacimientos de litio, o sea que algo muy bueno para el pueblo boliviano, pero algo muy malo también, porque cuando hay grandes intereses en un país, los manejos que se dan ahora ya no se recurre a golpes de Estado militares, o sea, todo lo que se considera. Y yo quiero hablar esto porque hoy de mañana hablaba con un amigo que entiende poco de política, pero quiere entender. Entonces, cuando hablamos de derechas, izquierdas, dice, no, pero la izquierda está vinculada. Yo quiero decirles que hubo movimientos de izquierda a nivel del Partido Colorado. Si uno mira la historia del Partido Colorado, va a ver a un José Valle y Ordóñez con políticas que tuvieron que ver absolutamente, digamos, con una izquierda, ¿no? Una izquierda, llamémosle también con tintes nacionalistas, pero era una izquierda, no era esta derecha que se aleja absolutamente de la igualdad, porque en definitiva estamos hablando que hoy la sensibilidad social está vinculada a la izquierda. La derechización de los países tiene que ver porque están siendo manejados por el capital financiero internacional. ¿Y por qué decimos y lo marcamos siempre el capital financiero internacional y no decimos como otros de repente las oligarquías? Porque las clases adineradas, o sea, un distingo entre adinerado e intelectual, porque no es que tengan una mayor capacidad intelectual. Habrá algunos que la tienen, pero son pocos. En definitiva, lo que tienen es un poder adquisitivo mayor que los otros. Entonces, cuando hablamos de oligarquías, hoy simplemente podrán sacar alguna ventaja, alguna prebenda de un gobierno, pero están tan por debajo de lo que es el poder, en definitiva, grande, monstruoso del capital financiero internacional, que no existen.
no existen, son lo que en política se llama capitalitos, o sea, son gente con dinero que logran, sí, alguna ventaja, alguna prebenda, pero no más allá. Por eso nosotros, cuando hablamos que acá el que maneja la cosa es el capital financiero internacional, es haciendo esa aclaración. Acá podés tener mucha gente con dinero, sí, hoy el dinero, en definitiva, la gente que tiene dinero ocupa cargos, ocupa lugares de cierto poder, pero están siendo manejados desde arriba. ¿Y quién maneja desde arriba esta historia? Es el capital financiero internacional. Digo porque hay una gran confusión. Entonces, en el Partido Colorado y hubo un movimiento de izquierda, los hubo, el propio José Valle Ordóñez, ustedes recuerdan aquellas medidas, y hablaba de frases mismas de Valle, hablando de igualdad social, dentro del Partido Nacional, por supuesto, un Aparicio Saravia, el último gran caudillo del Partido Nacional, un Wilson Ferreira Aldunate, quien quiera que lea la reforma agraria y se va a dar cuenta que no era un hombre de derecha, era un hombre de izquierda. También por eso, hoy por hoy, no se lo nombra, porque saben que si los supuestos nacionalistas, que hoy por hoy simplemente son entre guita y cipayo, alineados al capital financiero, no pueden nombrarlo, porque si nombraran y si pusieran a leer la reforma agraria de Wilson Ferreira, se van a dar cuenta que están en las antípodas, porque la reforma agraria de Wilson Ferreira está mucho más vinculada a un pensamiento artiguista que a la entrega absoluta que se está haciendo hoy del país, que tanto Blanco, Frente, Colorado e Independientes están de acuerdo. Cuando Mujica en el año 2005 fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, fue el año de mayor extranjerización de la tierra. Bueno, esas son cosas que quedan más que marcadas. Me voy a presentar porque me doy cuenta, quien les habla, Fernando Peña, está llegando el amigo Luis Riva. ¿Viste? Viene a venir ahora. ¿Cómo andás, Luis? Entonces, aclararlo a todo esto, llevarlo, sí, mira, yo había traído también, sí, seguro, no, es que no sabía, tenemos teléfono descompuesto. Entonces, comentar que todos esos movimientos a nivel político de estos partidos tradicionales tuvieron sus perfiles de izquierda también, y hoy por hoy quiero entrar en el tema Venezuela, Luis Riva. No, eso es César. Entonces, hoy se está dando a nivel de Venezuela un golpe de Estado, que son los nuevos golpes de Estado, en donde estas derechas constitucionales, porque están metidas dentro del poder, ¿verdad? Un poder, esas derechas constitucionales que no comulgan con las prácticas de la igualdad social, de la sensibilidad hacia los más humildes, ¿verdad? Es así, por eso que se perdió, por eso que el Partido Colorado también se aleja tanto de la población, porque al ser enquistado en dinero, en donde todo se maneja por el dinero, bueno, es el primer partido, ese poder tan grande terminó siendo dominado y devorado por el dinero, entonces ese poder tan grande terminó, por supuesto, en élites dominantes que no reflejaban para nada la voluntad popular. Y exactamente lo mismo pasó en el Partido Nacional. O sea, que siempre hubo movimientos de perfil popular vinculados a una izquierda. Ahora quieren hacer creer que no existen. Y la izquierda existe, por supuesto que existe. Claro que existe. Pero más allá de la izquierda de ellos, lo que nosotros tenemos que ver es el tema de qué grado de humanidad tenemos en las políticas que llevamos adelante. Esta derechización nefasta que está sucediendo en la región, imagínense ustedes, y acá una pequeña reseña histórica, no tengo los nombres, la verdad que no alcancé a anotarlos porque no los leí y demás, pero no alcancé a anotarlos. Pero por ejemplo, quien inicia el proceso contra Dilma Rousseff, y no es casualidad, es un juez que hizo sus estudios en Harvard. Harvard es una universidad que está absolutamente vinculada con la Central de Inteligencia Americana. Ustedes saben que todos los golpes militares acá fueron de la mano de Estados Unidos. Ahora llega este hombre, Temer, que era el vice de Dilma Rousseff, pero al capital financiero no le importa Temer. Al capital financiero lo que le interesa es quién
¿En quién queda las manos la economía del país? El presidente lo de menos, al presidente le importa muy poco, mientras el presidente sea dominable, y Temer es simplemente un títere del capital financiero. Ustedes vieron que estos ahora apelan, no se apela más a los ejércitos, sino que derrocan los gobiernos a través de una justicia corrupta, un poder mediático financiado, bancado por el capital. Entonces los tipos hicieron sus experimentos, que yo, de repente vos me agregás alguno, yo me acuerdo de Celaya, en Honduras, Lugo en Paraguay. Estos son golpes de Estado encubiertos. Evo Morales también, a Correa creo que ya fue golpe de Estado, ¿no? A Correa fue un golpe de Estado directamente, como fue así también a Hugo Chávez, que acá también, y me feren un Hugo Chávez porque cuando todo el mundo dice, este pobre muchacho, Leopoldo López, imagínense ustedes que tuvo en el primer golpe de Estado a Hugo Chávez, que fue un golpe militar, que gracias al pueblo logra zafar esa movida, y ya estaba Leopoldo López, que también, Leopoldo López fue un hombre adiestrado por Harvard, la misma universidad que estamos hablando, que fue este juez brasileño que empieza el proceso de impeachment a nivel de Brasil. Bueno, está claro, o sea, dice, una naranja es una naranja y no es una manzana. El que no quiera verlo, que no lo vea, pero está claro, más que claro, cómo viene este proceso en la región. El primero en querer, por ejemplo, sacar del Mercosur a Venezuela, que es un país que no se alinea a las políticas del Fondo Monetario Internacional, o sea, a las políticas del capital financiero internacional, es Venezuela, tal vez el país que esté más férreo contrario a esas políticas, y entonces llega Macri, un cipayo alineado al capital, que no le importó, y para que vean como símbolo, qué importante qué símbolo político es no le importó al capital financiero internacional prenderlo fuego en los papeles de Panamá, porque eso no fue ninguna, ¿cómo es que le llaman? Bueno, que se colaron esos documentos, eso no fue ninguna colada, eso fue simplemente porque el propio Estados Unidos tiene sus paraísos fiscales y quiere monopolizar ese mercado. Entonces, ¿qué hace? Quema a los otros paraísos fiscales diciéndole, bueno muchachos, no pongan más plata en Panamá, tráiganla para acá, a donde nosotros estamos. Por ejemplo, en una zona ahí que es Delaware, ahí hay un paraíso fiscal en donde el propio Paul Singer, el juez de los fondos buitre, tiene su dinero. Y bueno, imagínense ustedes que la cosa está más que clara. No se trata de que Mauricio Macri no esté alineado y por eso lo queman, no. Se trata que no les interesa, porque saben que Mauricio Macri va a entregar la Argentina sí o sí, de cualquier manera, y tal vez con esto aparte le dicen, no solo vas a entregar la Argentina, sino que también te vamos a prender fuego. O sea, no hay nadie libre, y eso tiene que ver con la famosa oligarquía. Fíjense ustedes, Mauricio Macri, hipermillonario, millones y millones de dólares, sin embargo tampoco les interesó, como se dice en la guerra, es un daño colateral, no les interesó, a pesar de que el tipo está totalmente alineado, sumiso, es un verdadero cipayo del capital financiero, y no les interesó matarlo. Entonces, terminar un poco este tema del impeachment, esta joda que le hicieron a Dilma Rousseff. Acá lo que le interesa al capital financiero, en pocas palabras, es quedarse con la economía, las grandes corporaciones, ahí hay petróleo, van a hacer su gran juego, o sea, lo van a saquear a Brasil, van a hacer la misma historia que está pasando en Argentina, esos tarifazos infernales a los pobres, transferir recursos de los pobres a los ricos, y creo que la cosa va por ahí. El tema es tomar conciencia y ver qué podemos hacer nosotros
porque a nosotros también nos está sucediendo, pero en cuotas, ¿verdad? Nos van llevando de a poquito con las privatizaciones, con la entrega de la soberanía e independencia, que en definitiva es lo que quiere el capital financiero, que los estados-nación dejen de ser estados-nación para convertirse en parte de ese nuevo gobierno que ellos quieren establecer a nivel ya planetario. Va a ser difícil, porque hay muchos países que están totalmente enfrentados a ello. No somos nosotros, nosotros estamos alineados a ellos, por eso acá se habla de que hay una gran estabilidad, por eso las grandes calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Fitch, Moody, nos dicen, pero estos muchachos, los uruguayos, ¿se puede invertir tranquilo, seguro? Si estamos entregando un país de a pedazos, por supuesto que se puede invertir tranquilo. Mientras sigamos entregando el país de a pedazos, quédese tranquilo, que vamos a estar muy bien conceptuados. Ahora, el día que digamos, no, este es un país libre y soberano, ahí cambia la bocha. Y ahí vamos a tener problemas. Mientras tengamos estos gobiernos, mientras sigamos con el Frente, con los blancos, con los colorados y los independientes, no vamos a tener ningún problema. Pero nuestro bienestar va a ir en detrimento permanente, porque también hay una transferencia de los pobres hacia los ricos. Ustedes saben claramente, las pasteras ganan fortunas entre el impuesto a la renta de las actividades económicas y impuesto patrimonial. Se estima que están, dicho por el propio gobierno, beneficiados en la mitad prácticamente del déficit fiscal uruguayo, que son 2.000 millones de dólares. Bueno, y nosotros le estamos regalando a esta gente 1.000 millones de dólares por exenciones tributarias. Entonces, ¿cuál es la mano? ¿Cuál es la historia? Es claro, le estamos dando los pobres a los ricos. Y bueno, eso está sucediendo. Ahora se hace en la Argentina a modo de shock, y acá se hace gradualmente. Y ahora, con este muchacho Temer, que poco le importa al capital financiero le interesa porque dejan a nivel del gabinete, dejan en economía a un hombre de ellos, un hombre también instruido, adoctrinado en Harvard. ¡Oh, casualidad! O sea, hay una cosa clara. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, y acá la cosa es más que clara. Los intereses estadounidenses del capital financiero internacional, que está como país, digamos, emblema de capital financiero, es Israel, porque la gran banca internacional está muy vinculada al pueblo judío, no tanto a los norteamericanos sí son el brazo armado del capital financiero, más ahora con los nuevos ejércitos mercenarios, y a tener siempre en cuenta este famoso ejército Blackwater, que cuidado, no siempre es Blackwater, se cambia el nombre, porque también si apareciera en todos los países, yo contraté a Blackwater, son mercenarios que cambian el nombre, mañana se pueden llamar Luis Chino Riva y te encontrás que es Blackwater, pero en definitiva, digamos, su raíz, su génesis es norteamericana, es judía, y son los ejércitos de la mano armada del capital financiero para llevarse adelante sus guerras, sus desestabilizaciones en distintos países, y bueno, y llevarnos en pocas palabras al pobrerío, a perder el poco estado de bienestar que tengamos y dárselo a las clases poderosas para terminar siendo cada día un poquito más esclavos. Te paso, Luis, porque si no, ya largué tiempo. Dale para adelante. No, decir que me parece que ese debe ser el lineamiento que se debe dar en las audiciones. No sé que si vos lo ponés muy cerca... Sí, pero yo estoy escuchando acá. ¿Sí? Sí, dale. El lineamiento que se debe dar a los espacios radiales pasa por la educación. Y justamente, digo, la gente no sabe dónde agarrar, no lo alcanza a comprender lo que está pasando, ¿no? Ha cambiado el contexto. Seguro, nosotros lo hemos venido diciendo, el enemigo cambió, se trasladó del enemigo común, natural, de los pueblos,
que son, como vos decías, la oligarquía criolla. Los propios partidos de la oligarquía hoy ya están más al servicio de las potencias extranjeras, ¿no? Son partidos al servicio, agentes de las potencias extranjeras. Y la gente perdió el norte. Nuestro país, es bueno decirlo, ¿no? Contó, digo, la izquierda uruguaya llegó a su máximo esplendor en la década del 60. Aquella izquierda que estaba metida dentro del pueblo, ¿no? Muchos partidos de izquierda metidos dentro del pueblo y metidos dentro de las herramientas que defendían los intereses del pueblo. El golpe de Estado debilitó terriblemente y a la salida de la dictadura la izquierda ya no era la misma. No solo había decrecido en tamaño, sino también en calidad. Y yo me refiero a quién eran los que educaban al pueblo, porque el pueblo debe ser educado. Es difícil de explicarlo. Si vos tenés un pueblo bruto, inculto, sin formación política, ellos pueden aplicar con mayor facilidad sus planes, ¿verdad? Vos decías recién, hoy los golpes no los dan a través del ejército. Es bueno saber por qué. El golpe no se da a través del ejército porque la falta de comprensión de la población, el analfabetismo político de la población, permite que no tengan que invertir tanto dinero en un golpe de Estado. Y te digo algo, Luis, tampoco quieren instruirse. Claro, yo no sé si están así, que no quieran instruirse. Pero es bueno explicar por qué no necesitan ejército. Si vos preguntás qué prefiero yo, si que nos den un golpe denominado blando o que nos den un golpe a través del ejército, prefiero una y mil veces que nos den un golpe a través del ejército. Y alguno podrá decir, mirá las cosas que está diciendo. Cuando ellos apelan a su brazo armado, es porque el pueblo está preparado. Yo decía el otro día, el sistema te roba en democracia, como te está robando ahora, porque la falta de comprensión de la población lo permite. Pero el sistema, si el pueblo está preparado, te roba en dictadura. El tema es robarte. Y esto no tiene salida a no ser que el pueblo tome conciencia. ¿Qué es tomar conciencia? Tomar conocimiento de lo que está pasando. El sistema nos va acostumbrando, a los que no quedan marginados, nos va acostumbrando a vivir con menos cada vez. Hoy yo veía los nuevos sistemas de construcción de viviendas sindicales en América Latina. Entonces, son viviendas de madera, ¿viste? Viviendas de madera que le pretenden hacer creer al trabajador que son de calidad. Pero eso tiene un objetivo. ¿Por qué vivienda de madera? Porque ya no la pueden hacer de material, porque el capital no se lo permite. Porque los negocios del capital, que llevan al metro cuadrado de construcción a más de $1.500, ahí está el negocio del capital, no permite que el trabajador con su salario pueda acceder. Entonces, las organizaciones sindicales al servicio del sistema le fabrican a los trabajadores para que se queden tranquilos vivienda de madera. Al tren que vamos, dentro de 25 o 30 años, si esto no se frenó, y nos van a convencer que las viviendas de lata son dignas. Son dignas. Bueno, ya Mujica lo intentó hacer en algún momento. Ya prácticamente nos tienen convencido que los 15.000 pesos, si bien no es un gran salario, como ganábamos tan poco en el 2002,
nos debemos conformar. Porque si no nos conformamos con los 15.000 pesos, corremos riesgo que el capital se vaya para otro país y nos quedamos sin trabajo. O sea que es un proceso de contracultura, es un proceso de educación también, que constantemente el sistema va metiendo en la cabeza de la gente, ¿no? Hoy abiertamente se candidatean los trabajadores para ser dirigentes de su sindicato y le ponen precio a la lucha. Yo lo decía, son cosas gravísimas. Y te hacen la cuenta de lo que significaría tomar medidas de lucha parando. Esto hay que repetirlo hasta el cansancio. Y como ganamos tan poco y producto del bajo salario tenemos que entrar en el crédito, parar significaría ganar menos aún y no poder pagar el crédito. Entonces prefieren optar por el diálogo, como que si dialogando algún empresario le dio un buen nivel de vida a sus empleados, o algún gobierno dialogando le resolvió los grandes problemas a las poblaciones. El diálogo por el diálogo mismo, el diálogo como medida de lucha, el diálogo como herramienta para las conquistas o las reivindicaciones de los trabajadores, ha hecho retroceder el nivel de vida de las poblaciones en el mundo entero. Es una demostración de debilidad. El diálogo sin organización detrás que pueda lograr lo que el diálogo no consigue, no es otra cosa que condenar a las presentes y futuras generaciones. Y eso es lo que ha venido sucediendo. ¿Qué pasó con la izquierda en nuestro país? La izquierda en nuestro país dejó de estar en contacto con la población y transformó lo que era la educación y el traslado del conocimiento al pueblo, lo que le daba la herramienta para poder pelear organizadamente contra el capital, lo transformó en partidos de beneficencia. Hoy los partidos de la mal llamada izquierda, la izquierda se deterioró de tal forma, se sigue llamando izquierda porque tienen que marcar un perfil. Te digo una palabra científica, por inercia. Una cosa así. No quedó más nada. Claro. No. O sea, los principios de la izquierda son la justicia social. Igualdad. Igualdad. Claro. Justicia social. Sensibilidad social. Distribución de la riqueza, ¿no? Soberanía e independencia, que son los principios fundamentales. Te digo algo rápido y no quiero cortarte esto, pero el otro día, las redes sociales a mí me gustan para ver qué contesta la gente a ciertas cosas que uno pone, ¿no? Entonces un día hice una leyendita ahí que puse, bueno, si un país está alineado a las políticas del Fondo Monetario Internacional, ¿de qué se trata? ¿De un país de izquierda o de derecha? Un gobierno de derecha o de izquierda. ¿De qué se trata? ¿Verdad? Claro. ¿De qué se trata? Bueno, contestaron muchas cosas. La mayoría, cualquier cosa. Yo quería saber si era derecha o izquierda. Clarito. Todos sabemos, el Fondo Monetario Internacional basa sus políticas en el capital. Capital de humano no tiene nada. Está claro. El Fondo Monetario Internacional es de derecha. Claramente. ¿Verdad? No podemos decir nada. La política llevada adelante el Fondo Monetario Internacional, incluso son las políticas de uno de los tipos más férreos de la defensa del capital, incluso hasta el capital especulativo, que es el peor de los capitales, ¿verdad? Porque vos decís, tengo un capital de inversiones, no, el capital siempre termina siendo comido por el capital especulativo, porque es el que más sirve. El capital especulativo es el que más sirve, ese es claro. Y entonces me doy cuenta el grado de incomprensión que existe en lo más sencillo, porque es sencillo, ¿viste? Pero hay gente que, yo sé que muchos que comentaron saben por qué puse eso yo y contestaron con propiedad, bien, pero otros creen que no, que es como de, no, siempre fue así. Christine Lagarde, que si fuera por ella, y mirá, los últimos dichos, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, los últimos dichos prácticamente ejecuten a todos los jubilados, porque dan pérdida, claro, porque el planeta para ellos es una empresa, y todo lo que dé pérdida, bueno, hay que acabarlo, es
porque es una empresa, lo que acá siempre decimos, la empresa, el objetivo empresarial es ganar dinero, y bueno, y los jubilados quedan nada, nos quitan todo. Bueno, para Christine Lagarde sería fabuloso exterminar a los jubilados. Bueno, ese es el Fondo Monetario Internacional, y eso mucha gente dice, no, estando con las políticas del fondo, vamos, bárbaro, no, baja la muerte. Porque el Estado, en pocas palabras, ¿qué es un Estado? El Estado es como si tuviera en la época de las cavernas, el Estado viene a ser los que pueden todavía cazar y pescar, bueno, alimentan a los viejitos que ya no pueden hacerlo, al que se le quebró una pata, al que le pasó algo. Bueno, ese es el Estado. Para nosotros, la concepción nuestra de un Estado. Para estos otros no. Para estos otros, el caso del Fondo Monetario, el Estado es una empresa. Y lo que no da ganancia, hay que sacarlo, hay que erradicarlo. Por eso los dichos famosos de los jubilados, claro, porque el jubilado que te da, nada, pérdida. Sí, sí, está. Esto es un tema, la izquierda y la derecha, ¿no? Lo que yo quería decir que en qué se ha transformado. Se han transformado en partidos, bueno, organizaciones políticas al servicio de la beneficencia. Como ya no claudicaron en el enfrentamiento al capital, ya no enfrentan al capital. Y como son sabedores que este sistema deja a millones de marginados, en nuestro país hay miles de marginados, miles, que ya no pueden resolver su propia subsistencia. Entonces, la izquierda es sabedora de que la única forma de darle bienestar a los marginados es enfrentar al capital, enfrentar la concentración de la riqueza, ¿verdad? Gobernar, legislar contra la concentración de la riqueza. Bueno, ese es el camino de un cambio social real. Ese es el primer paso a cambiar todo. Es una cuestión que es elemental. Si no se entiende eso, difícilmente se puedan hacer análisis posteriores. Entonces, como se siguen autodenominando izquierda, los tipos están entre la gente no para resolverle los problemas, sino para ir paliando la situación miserable. Entonces, ¿por qué se preocuparon tanto y se siguen preocupando por los desastres naturales, ¿no? Yo creo que si no hubiera habido viento en Dolores e inundaciones en muchas partes del país, no tendrían de qué hablar. Entonces vos tenés organizaciones que se autodenominan de izquierda que dedican todo su tiempo a alcanzarle a los damnificados lo que el viento se llevó, ¿no? Pero cuando no hay viento, no analizan que lo que el viento se llevó y lo que el agua se llevó, en un 80% es producto de que no hay política para que no las inundaciones y los vientos, no hay política para que las inundaciones y los vientos no sigan dañando a los mismos, ¿verdad? Y es una cuestión que ya como que quedó en el olvido, y hay gente que ni siquiera se le pasa por la cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible que le estemos diciendo a la gente, tenemos que hacer un relevamiento para las próximas inundaciones? Es muy triste. Yo creo que lo dicen inconscientemente, ¿verdad? Tal vez un día, dentro de algunos años, escuchen sus propias grabaciones y le dé vergüenza. Si yo pertenezco a un partido de izquierda, yo no puedo hacer un relevamiento para las futuras inundaciones. A ver si lo explico, lo podemos entender. Entonces, como ya claudicaron para que las inundaciones no lo afecten, cuando el pronóstico diga que puede haber grandes vientos e inundaciones, los sacamos y los ponemos hasta que baje el agua
en un refugio. Por las dudas, sí, sí. Previniendo eso. Bueno. La prevención es esa. Para una organización política de izquierda, la prevención es que cuando llegue el agua ahí, nunca más viva gente. O cuando llegue el agua ahí, la gente esté viviendo más arriba. Claro, lógico, pero y te agrego esto, Luis. Sí, pero déjame terminar eso. Sí, te agrego un detalle después. ¿Cuál es el gran elemento que hay que tener en cuenta? El elemento que hay que tener en cuenta es que para ello, los que se inundan se seguirán inundando por los siglos de los siglos. Abandonaron la pelea de que los damnificados dejen de ser damnificados. Entonces, cuando nosotros arrancábamos a militar y nos decían, golpeábamos las puertas y decíamos, mire, nosotros venimos a plantear que el camino es este, nos decían, mi hijo, siempre hubo rico y pobre. Ahora, cuando un sector político que se autodenomina de izquierda... Pero, Luis, sabemos que eso no fue así. No, claro, pero claro. Es lo que la gente ha dicho. Bueno, pero no siempre hubo ricos y pobres. No, claro, te está mintiendo, ¿verdad? Una gran mentira. Pero es una forma de claudicar decir eso, ¿verdad? Claro. Pero es natural que alguien que no está preparado políticamente te conteste siempre, ay, hubo rico y pobre. ¿Qué te quiere decir? Vos no lo vas a cambiar a esto. Claro. Ahora, eso que te lo diga un vecino que trabaja 14 horas por día, ¿no? Y que llega a la casa muerto a ver si puede hacer algo para comer porque se tiene que levantar temprano para ir a trabajar el otro día, es normal. Es lo que está pasando. Pero cuando te lo dicen los dirigentes políticos que se autodenominan de izquierda, porque ellos no te dicen siempre hubo rico y pobre. Ellos te dicen que ahí hablan mercenarios. Ellos te dicen que van a hacer un relevamiento para que cuando vengan las próximas inundaciones, antes que llegue el agua, ya sacan todo, ¿verdad? Y lo sacan de ahí. Cuando vos destinás todos tus esfuerzos a la beneficencia, es porque abandonaste la lucha contra el capital. Entonces nos quedamos sin representantes. ¿Quiénes son nuestros representantes? Porque esto es un tema, ¿no? Te precisaba un mes para decir. ¿Quién te representa? Te representa aquel que lleva adelante tus reivindicaciones. El ser humano no pide que lo saquen antes que llegue el agua. El ser humano pide que el agua él nunca lo toque en su casa. ¿Verdad? El ser humano no pide que le pongan una casa de crédito enfrente porque el salario no le alcanza. El ser humano pide un salario digno para todo el mes y no tener que endeudarse. ¿Verdad? El ser humano pide que no haya un NIDE ni un SECAP, que el Estado le proporcione a sus hijos la garantía, la misma garantía que le da a las multinacionales de obtener ganancias. Y vaya que son grandes. Que le dé garantía a la familia uruguaya que ese botija va a estudiar. ¿Verdad? Claro, es más fácil echarle la culpa a la familia. La culpa la tiene la familia, de la pérdida de valores, ¿verdad? Entonces vos te preguntás, ¿quién dejó sin trabajo a la familia? ¿Quién, después de quedar sin trabajo, le imposibilitó de poder comer todos los días, de abrigarse? Entonces, es más fácil decir, la pérdida de valores... ¿Quién mandó a esa gente a delinquir? Seguro. Lo más grave que estamos hablando hoy. Sí, sí. ¿Quién mandó a esa gente a delinquir? Claro. Yo intentaba decir que hay una sola salida, ¿no? No da, porque digo, son temas muy... los tenés que llevar al llano para que se pueda comprender, porque la brutalidad es tan grande que prácticamente es imposible en tan poco tiempo poder hacer entender algunas cuestiones. Es terrible lo que está pasando, ¿no? Es terrible que sigamos aceptando algunas cuestiones que ya son inaceptables, que ya tocan con la propia dignidad humana, ¿verdad? Que se están reuniendo los partidos políticos por la seguridad, es una falta de respeto
de mi punto de vista, a la población más vulnerable, como le llaman eso. Están analizando cómo hacer para detener a los hambrientos, para que no afecten. Es importante, porque yo he escuchado críticas de esto. Nosotros hablamos de una generalidad siempre. Hay casos aislados, por supuesto. Está un tipo, yo que sé, ponele, un millonario que quiere tener más y roba. O sea, pero estamos hablando de una generalidad, ¿verdad? Porque nos critican, pero ustedes siempre meten a todo el mundo en la bolsa. No. Cuando hablamos acá, hablamos de la generalidad, del porqué de la delincuencia, digamos, marginal. Estamos hablando de ese tipo, no la otra de guante blanco, que esa es la que te lleva al país. Lo quiero aclarar porque nos han tirado esa historia. Y dice, pero ustedes generalizan siempre. No, por supuesto, la generalidad. Claro, digo, lo de siempre, poner pobres contra pobres, ¿no? Acá se invierte más en policía que en educación, ¿no? Entonces voy a decir, eso es terrorismo, bueno, poder. Sí, de violencia. Pero está hipotecando todo, ¿verdad? Ya es un servilismo de parte de los partidos políticos, un servilismo tal a la defensa de los intereses del capital, que siendo sabedores del saqueo que se está produciendo, y el saqueo genera marginación, porque hay un tema de principio que hay que entender. En la medida que se enriquece un sector, el otro se empobrece. Es imposible querer entender que se puede enriquecer un sector sin afectar el otro. Es imposible. Siempre que se produce enriquecimiento de un lado, es producto del empobrecimiento del otro lado. Transferencia. Y la transferencia de recursos, de riqueza de un sector a otro, genera en los más débiles, para los que no se gobierna, marginación. Y dentro de los marginados hay un sector que no se somete a la marginación, que se rebela contra la marginación. Nosotros quisiéramos que se rebelaran contra la marginación a través de la organización. Entonces aquel que delinque, si se organizara para pelear por su derecho, no sería delincuente, sería subversivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Subvertir. El analfabetismo político lleva... Subvertir el orden. Claro. Eso hablamos. Vamos a aclarar. Subvertir el orden es subversión. Yo deseo que... Cambiar el orden. Yo deseo que mis nietos sean subversivos. Lo digo y si me quieren criticar, critíquenme. Claro, que cambien el orden. Ah. Es clarito, estamos hablando de cambiar el orden de lo establecido, que hoy nos lleva a no comer hoy. Y les digo a muchos que creen, yo te digo que tengo amigos que dicen, no, pero que nosotros con el libre mercado, no existís, hermano, te comen crudo, y se sienten poderosos porque pueden de repente cambiar el auto, de cuando se sienten poderosos, no existís, te comen crudo. A la corta o a la larga te esclavizan a vos o a tu hijo o a tu nieto, pero te llega. El otro día me decía un amigo, a todos nos va a llegar el Uber. Sí, ¿te das cuenta? Digo, esas cosas raras que aparecen de la tecnología, monstruos económicos, y te aparece un Uber. ¿Y qué pasa si lo dejan al Uber? Sí. Y mata un pueblo. Y bueno, y me dice, a todos nos va a llegar el Uber. Está notable. Es un dicho interesante. Es verdad, vos. Me pasa que habría que ya entrar en otro terreno de análisis, pero me interesa esto, que un policía gane más que un maestro, ¿verdad? Que el Ministerio de Desarrollo Social haya crecido tanto, es un signo de una mala distribución de la riqueza. Es un documento de para quién se gobierna, ¿verdad? Se gobierna para el gran capital, y el gran capital ha generado, producto de la acumulación de la riqueza, que los gobiernos al servicio del capital, para que no existan estallidos sociales, tengan que invertir tanto recursos del Estado en represión
para los que no se someten a ser marginados, y de beneficencia para aquellos que no pelean, no protestan, pero que son en potencia un sector en el que se puede revelar en algún momento. Entonces los tapan con beneficencia, ¿verdad? Y bueno. Y no tienen otro remedio que hacerlo, porque saben que si no hay un estallido social. El problema es que ese tema no lo hacen por macanudo, lo hacen porque saben que si no colaboran con esa gente, bueno, esa gente va a ir contra ellos, sí, claramente. Cuando vos te arrinconan, vos vas a pelear, por supuesto, por eso lo hacen, no más. Yo recuerdo cuando el primer gobierno del actual gobierno, yo no lo quiero ni nombrar, porque ya todo el mundo sabe, el mismo presidente que tenemos hoy habló de la creación de un nuevo ministerio, porque el Ministerio de Desarrollo Social nace con el actual gobierno, ¿verdad? Y habló el presidente, en su discurso, caminando, de que se instalaba una política de emergencia social, hasta sacar de la pobreza a los vastos sectores que el anterior gobierno, o los anteriores gobiernos, esa herencia maldita, producto de haber gobernado para las grandes empresas, para los sectores ricos, para la oligarquía, para el gran capital, habían generado. ¿Verdad? ¿Qué pasó en este país después de la creación de este ministerio, que era por un periodo de tiempo? Porque las políticas que iba a aplicar el gobierno, que iba a hacer temblar hasta las raíces de los árboles, iban a permitir en un periodo determinado de tiempo sacar de la extrema pobreza a vastos sectores que, blancos y colorados, con sus políticas habían metido en la pobreza. ¿Qué pasó en este país? En este país tenemos 589 asentamientos, ¿verdad? En este país tenemos 720.000, según los últimos datos, trabajadores. Cuesta Duarte, ¿no? Todo Sí. sacado del Cuesta Duarte. 720.000 trabajadores que ganan 15.000 pesos. De un número de 1.600.000, ¿no? De 1.800.000. 1.800.000. Sí. Claro, de la población económicamente activa. Económicamente activa. Entonces vos te preguntás, si los blancos y los colorados que habían gobernado para el capital habían sumergido a vastos sectores de la población en la extrema pobreza, ¿para quién gobernó a esta gente si tenemos los resultados que tenemos? ¿Verdad? La delincuencia, la inseguridad le llama la burguesía, la delincuencia se cuadruplicó. La delincuencia se cuadruplicó. Entonces acá tenemos un problema de científico que discutir. De fondo, de raíz, de génesis. ¿Qué quiere la génesis? Sí, ¿por qué se duplicó la delincuencia si en definitiva hay una mejor distribución de la riqueza? Entonces hay dos lecturas sobre la marginación y la delincuencia. O la delincuencia es producto de que la gente le sirve más ser delincuente que vivir trabajando o vivir bajo las normas establecidas, o la delincuencia realmente es producto de la marginación. La izquierda históricamente nos enseñó, te digo yo, pues, bueno, vengo de otro lado que de ahí, siempre nos dijo que, cuando nos educaba, que la marginación genera la delincuencia, porque hay un sector de los marginados que no aceptan, se resisten a vivir en la miseria. Claro, como debe ser. Los mismos que están gobernando nos enseñaron eso, ¿verdad? Resulta que parece que no, que ellos se habían equivocado, que no era así, ¿verdad? Es lo que se demuestra con las políticas que se aplican y con los discursos que nos hicieron. Bueno, no quiero dar más vuelta, yo ya me voy a ir a trabajar. La única salida posible a que en unos años más todos vivamos en un asentamiento, ¿verdad? Y pasemos a ser esclavos. Sí, la gran masa social.
que pasemos a ser esclavos del siglo XXI. Se estima, este tipo de política, se estima que en los países puede quedar con cierto privilegio o beneficio entre un 1% al 5%, máximo un 5%. Sí, sí, sí. Y esto, como te gusta decir a vos científicamente hablando, estas políticas de libre mercado, neoliberales, friedmanitas de Milton Friedman, búsquenlo, que es muy interesante, se estima entre el 1, máximo el 5% de la población pueden quedar con algún beneficio, privilegio, prebenda, llamarle. Lo demás, o sea, en el mejor de los casos, el 95% sí. Vamos a ser esclavos. En el Uruguay serían unos 150.000 personas. El 5%. Serían unas 150. Por eso el 5%. Que es el máximo. El máximo. Sí, sí, estamos por eso. Fuiste arriba, fuiste al máximo. El máximo. ¿Y el mínimo? ¿Y el mínimo? Y el mínimo serían 3.000 personas. No, 30.000 personas. 30.000 serían los beneficiados en el 1 y 150.000 en el 5. Oh. A este ritmo. A este ritmo. Por este camino. Por este camino. Entonces, por eso les digo, a toda esa gente que muchos dicen, no, pero libre mercado, a nosotros no, hermano, te mata. Te mata. De la gente, no la gente que yo, son mis amigos, no. La gente que yo conozco. Sí, sí. La gente que yo conozco entra en el 95%. De los que nos estén escuchando hoy acá, sean 2, 3, 4, 5, son del 95%. Los que van a quedar con la marca del demonio, como dicen, van a quedar con el 666, búsquele la marca del demonio. Bueno, ese es el camino que nos está llevando esto. Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Digo, aparte vos fíjate cómo en el mundo, yo te estaba escuchando, cómo en América Latina va cambiando nuevamente el panorama, ¿verdad? Porque hubo un periodo de tiempo que arrancó con la presidencia de Hugo Chávez, un proceso de cambio en América Latina. Fue el primero, en medio de todo un mapa latinoamericano neoliberal, ¿no? Neoliberal totalmente. Aparece Evo Morales en Bolivia, aparece Correa en Ecuador, los propios Kirchner que aparecen en la Argentina, ¿verdad? Sí, no siendo tampoco muy, digamos, que no estaban tan desalineados de las políticas, digamos, del gran capital. Claro. Pero ya con que te vayas un poquito ya sos el enemigo, claro. Porque no precisás ser el número uno de los opositores, no, con que te le vayas de los algunos lineamientos que te le vayas ya fuiste. Sí. Ya es juntarse, los países que se junten acá, ya es para ellos es un símbolo de desacato, y hay que eliminar eso, ¿verdad? No, el Mercosur fue un símbolo de desacato, ¿verdad? Sí, vos sabés, Gallego, que a nosotros, porque debe haber, como nosotros debe haber en Brasil, debe haber en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, que piensan como nosotros, seguro, somos los menos, pero los que tenemos la tarea más difícil somos nosotros. Porque creo que el fenómeno del Frente Amplio en el Uruguay es un caso excepcional en el mundo. Es excepcional en el mundo, ¿verdad? Porque una organización política compuesta por gente que ha pasado por las cárceles de la dictadura, una fuerza política que tiene dentro partidos que históricamente que han pagado con cárcel, tortura, desaparición, que hoy esté al servicio del capital, hace nuestra tarea mucho más difícil. La hace mucho más difícil, ¿verdad? Porque con el simple hecho de decirte, mirá que si nos sacan a nosotros, vuelven los que ya estuvieron. Frente a una población políticamente analfabeta, es muy difícil que lo entienda, ¿verdad? La gente ya no sabe para dónde agarrar. Ese es el gran tema. Me parece que yo ya no tengo más tiempo, pero me parece que nosotros deberíamos desarrollar un poco lo que está pasando en la cabeza de la gente en nuestro país. Yo te digo esto, no sé si lo escuchaste, yo lo dije el otro día yo voy manejando, sí, te escuché. Atrás mío un trabajador. Yo estoy loco o estamos peor. Un tipo que no está preparado políticamente. Pues toda una definición, ¿eh? Sí, toda una definición. Claro, darse cuenta. Se dio cuenta. Se está dando cuenta, pero no sabe cuándo agarrar.
Prende el televisor y le cambia la Ah, versión. ahí Él está. prende el televisor y dice, pero estamos mejor. Yo me retiro, yo me toqué a tocar. ¿Te tenés que ir? Sí, no, Bueno, se está yendo Luis Riva, bueno, quedo solo. Y agregar un poco a lo que hablaba Luis acá del tema de toda esta gran maniobra que nos hacen a nivel de medios y demás, que por ejemplo, yo escuchaba voces que tienen que ver con el oficialismo, que el oficialismo tiene que ver también con los blancos, los colorados, los frentistas, independientes, o sea, todos metidos en la cosa porque ninguno es una voz contraria a todo esto. Entonces escuchaba y decía, el cambio climático vino para quedarse. Les digo esto por el tema justamente siguiendo lo que sucedió en estos días con las inundaciones y este terrible tornado, toda esta catástrofe natural que los culpables somos nosotros, los seres humanos, no hay vuelta que darle. Pero somos culpables los seres humanos, pero son culpables las políticas económicas llevadas adelante. Entonces, esta gente, estos periodistas vinculados al poder de turno, ¿no? Y hablaban eso, este cambio climático vino para quedarse. Entonces uno dice, sí, el cambio climático sí. Entonces también agregó, y esta matriz productiva también. Y ahí uno dice, ¿cómo? Si una matriz productiva, el caso, y acá hablamos más que nada de la soja, en especial porque todas las inundaciones tienen que ver con lo que se llama el mapa de la soja. Entonces yo escuché al periodista hablar de esto y resulta que después en la versión impresa, o sea, en la parte que uno busca para leer la información, habían sacado que la matriz productiva sojera había venido para quedarse. Quiere decir que se dieron cuenta que lo que dijeron había sido una cuestión jodida para el que esté del otro lado. Porque si yo tengo una política económica equivocada, y bueno, y si yo soy un ser humano, y todos estamos acostumbrados a meter la pata hasta el eje, como decimos, cuando nos equivocamos, bueno, pero cambiémosla. La cosa es más que clara. Si yo tengo una matriz productiva, agrícola, ganadera sustentable, donde teníamos el alimento más barato, donde teníamos a un montón de gente en el campo que estaba laburando con alimentación incluso de no transgénica, ¿verdad? No esta inmundicia que nos venden. La cambio a soja, a forestación, con industrias altamente contaminantes que dan 4 puestos de trabajo, lo demás es simplemente saqueo. Bueno, es claro que yo tengo que pararme y decir, no, pará, esta matriz productiva la tengo que cambiar. Me estoy inundando gracias a esta matriz productiva. Me estoy contaminando gracias a esta matriz productiva. Los alimentos son más caros gracias a esta matriz productiva. Estoy perdiendo puestos de trabajo gracias a esta matriz productiva. Y bueno, ¿cuál es el camino? Y bueno, el cambio climático, yo no sé si vino para quedarse, porque si a nivel planetario hacemos las cosas distinto, no vino para quedarse. Pero la matriz productiva la podemos cambiar en 24 horas. Ahora, tenemos que decir las cosas claras y no seguir mintiendo como se está mintiendo. Porque ¿cómo nos están llevando? ¿Cómo nos están manejando, adoctrinando y matrizando los medios de información? Con mentira, simplemente mintiendo abiertamente. El otro día me encuentro con un amigo, ese día viví dos situaciones muy interesantes. Uno, un hombre que se dio cuenta después de 60 y pico de años, que viene y me dice, viejo amigo de una vida, dice, la verdad es increíble, dice, ¿cómo nos mienten los medios? Y le digo, sí, pero se dio cuenta después de los 60 años, claro, entró en una etapa de jubilación, entró a darse cuenta, entró a pensar, a decir, che, ¿por qué históricamente yo apoyé esto? ¿Por qué históricamente? O sea, entró a cuestionar su vida. Y ahora con el advenimiento, una cosa interesante, que son las redes sociales, que el tener tanta información, el hombre no fue a la información masiva y sí fue a la otra información.
fue a crear su conciencia crítica, que eso es lo que nosotros decimos. No nos crean lo que decimos acá, pero contrapongan la información, los que dicen una cosa y los que dicen otra, y después miren a su alrededor, miren lo que está pasando, y ahí podés sacar realmente una conclusión. Entonces vos creás tu conciencia crítica y ahí realmente comenzás a ser libre. Y con respecto de la matrización mental, el otro día me encuentro con un amigo, que nos encontramos en el muelle, en el Calabrés, que estuvimos hablando de muchas cosas, nos conocemos desde muchos años, y salió el tema político, como siempre. Entonces él me decía, porque vos sos de los que crees que las Torres Gemelas fueron un autoatentado. Entonces yo simplemente le dije, ¿cuántas torres tiraron en ese autoatentado? Bueno, él no sabía que no eran 2 torres, o sea, 2 aviones tiraron 3 torres gemelas. O sea, la mentira es tan, pero tan grande, que la persona, primero, el informarse depende de uno, ¿no? El querer informarse. Yo entiendo que una persona llega a su casa cansado, de lo que sea, de una actividad que lo agobia, que lo que sea, y lo que quiere es divertirse. No, es como se dice, yo no quiero ir a mi casa a escuchar Pálida. Pero bueno, pero cuando uno llega a cierta edad de la vida, a cierta edad, bueno, hay que tomar hay que tener esa conciencia de decir, no, yo tengo que saber realmente por qué apoyo esto, por qué digo esto. Porque imagínense ustedes que todavía yo veo gente como él a mí me cuestionaba que yo era de los que entendía que fue un autoatentado lo de las Torres Gemelas. A mí me parece mentira que hoy haya gente que crea que eso no fue un autoatentado. Yo recuerdo de estar viendo las primeras imágenes, y yo no soy un ingeniero, pero se veía claramente en las primeras imágenes que transmitieron las cadenas del capital financiero, la CNN, la BBC, las cadenas grandes que estaban transmitiendo esas imágenes, y recuerdo haber visto caer de las ventanas metal líquido. Cualquiera, y a este amigo no lo voy a nombrar simplemente por un tema de amistad y demás, a este amigo, que sé que es un hombre que sabe tiene conocimiento en fierro y demás, sabe que el combustible de avión, incluso en esas torres que se estaban incendiando, era claramente, ni siquiera era un fuego firme, porque había mucho humo. Cuando hay mucho humo, es claro que el fuego no está vivo. Entonces cuando uno ve todas esas cosas y se encuentra que por el otro lado encuentra que hay metal líquido cayendo, es claro que ese metal líquido no es producto de ese fuego. O sea, a mí me resulta muy llamativo que todavía haya gente que crea que no fue un autoatentado. Entonces yo quería agregarle, y si este amigo me está escuchando, decirle, esa tercer torre que cae, que es la W7 del World Trade Center, la número 7, pero es la tercer torre, la más pequeña, esta torre tenía un búnker para el alcalde de la ciudad que se llamaba Giuliani, que en caso de haber un ataque hasta a nivel atómico, tenían 2 pisos preparados para él. Imagínense ustedes todas las medidas de seguridad que tendría esos 2 pisos de esa torre, que no fue tocada por absolutamente nada. Y están las imágenes, las filmaciones, búsquenlas todos los que quieran, porque a mí me parece mentira que todavía haya gente que crea en eso. ¿Por qué? Porque es muy difícil no creer que los grandes medios nos mienten tanto. Bueno, hay que buscar los medios alternativos, hay que buscar esta radio acá como la radio de César. ¿Por qué? Porque siempre hay alguna voz que dice otra cosa. Porque los grandes medios están manejados. Hoy por hoy, a Dilma Rousseff la crucificaron los medios de información. La crucificaron, y la gente repite lo de los medios de información como sucede en nuestro país. La gente dice, yo estoy informado. No, estás desinformado. Cambia. La única cosa que vas a encontrar que te dicen la verdad es los resultados deportivos. Después, todo lo demás prácticamente es una mentira constante. Entonces, en esas condiciones nunca podemos llegar a tener una conciencia crítica y poder hablar verdaderamente de temas
más allá de la política, de temas, porque todo lo que tiene que ver con lo especulativo, con lo financiero, y normalmente son informaciones manejadas, o sea que en vez de informarte te desinforman, como manejaron el famoso caso en Wall Street, en donde se vende una empresa que daba ganancias fabulosas, millonarias, vendieron, no sé, millones de acciones, al otro día dio quiebra. ¿Qué significa eso? El gran manejo de las masas en beneficio del capital financiero, que es extremadamente mafioso, y contra eso debemos ir. Bueno, mi nombre es Fernando Peña, como Partido Obreros y Campesinos del Uruguay. Hasta una próxima audición, y a todos los que nos hayan escuchado, un saludo grande, en especial al amigo Artigas Torres, que esperamos su presencia y no apareció. Nos estamos viendo.